especial para el Contigo en Directo. ver. Porque tenemos una nueva incorporación. Pero en realidad es de acá, es de la casa, pero se cambia de horario. Y nosotros lo recibimos con los brazos abiertos. ¿De nuestra cantera, podríamos decir? Viene de nuestra cantera. No tanto, venía de otra cantera antes. Pero acá se forjó, Sí, perdónenme. Hoy estoy metido, Viene no de sé la qué, M, David, que pero mucho suspenso, mucho súper suspenso. encriptado. Pero viene de la M, Jan Muñoz, que nos acompaña todas las mañanas y que hacía el trasnoche. Sí. Pasa el equipo Contigo en Directo, así que nosotros lo vamos a recibir con los brazos abiertos y ampliamos Un gran la periodista. cantidad de Excelente. periodistas que Un tenemos. gran movilero Excelente. hemos Muy buena noticia. Hemos ganado un tremendo movilero, así que sin duda vamos a estar con él y vamos a estar desarrollando todos los temas que han hecho. Y no se lo noticia. vamos a prestar. No. A nadie. Apretamos. Oye, viene el ministro de Transporte a explicar todo lo del metro en todas las direcciones, en Maipú, al aeropuerto y Cerro Navia también, así que sin duda va a estar con nosotros para ir desglosando toda esa información que ayer causó harta expectativa en todos los vecinos de estas comunas después del mensaje del presidente Gabriel Boric. Eso y más esta tarde aquí en Contigo en Directo. Un abrazo. Nos Bueno, quedamos chicos, con que estén muy bien. Bien, Chao, chao. chao. La Roja recibe a Argentina. El fútbol se vive al máximo en Disney Plus. Y Contigo en la mañana, líderes por 5 años consecutivos. Presentan Contigo en Directo. Bien, ya estamos en el Contigo en Directo. Es como dispara usted, disparo yo. Nos como ponemos a con conversar Francisco. ahí. Sí, estamos conversando. Tenemos una larga jornada, vamos a ir hasta las 6:30. Tenemos equipo titular, ya lo anunciamos. Sí. Tenemos nueva incorporación que va a salir ahora en pantalla. A ver. Bienvenido, Jan Muñoz. 1, 2, 3. Ahora, en ¿Dónde 3, está? 2, 1, todo el despliegue, miren, ahí está. Saludamos Fran Madariaga, Pablo Jutronich y Jan Muñoz, que Jan se Muñoz. suma a nuestro gran equipo y también un tremendo periodista que viene a engrosar la cantidad de nuestros reporteros que están en terreno, ¿no es Así cierto? es. Cubriendo todo lo que pasa. Tenemos como siempre un excelente equipo ahí en todos lados, pero vamos a partir justamente Sí. con Jan, ¿no? Sí. Le damos la bienvenida. Claro, bienvenido Jan, un gusto tenerte a ti acá en el Contigo en Directo, pero bueno, partimos con el tema de Quilicura, ¿no? El motel en Quilicura, donde una mujer fue encontrada muerta en muy extrañas circunstancias en ese motel, y Jan, tú nos cuentas los detalles también de cómo va la investigación, porque hay 2 personas que están siendo investigadas en este momento. ¿Cómo estás? Hola, Jan. Sí, ¿cómo están? Gracias por la bienvenida. Un equipo excelente al que ya estoy acogiendo de a poquito. Y partimos con un tema que ha sido el tema del día. Pongan atención porque la investigación está en pleno desarrollo con lo que ocurre con esta mujer de 28 años quien fue encontrada hallada muerta al interior de un motel. Esto en la comuna de Quilicura. Nosotros empezamos a dar cuenta de esta situación ayer domingo durante la tarde, cuando Carabineros es llamado por la administradora de este motel, dando a conocer de que al interior, en la habitación número 18, estaba finalmente esta mujer con signos de ahorcamiento cerca de la zona del jacuzzi. Ahí empiezan a gestarse las primeras diligencias. ¿Qué habría ocurrido? ¿Quiénes llegan hasta el lugar, ese motel con esta mujer? Y es ahí cuando se genera la situación de que revisan las cámaras de seguridad y se percatan. Esto, cuando se sabe, fue cerca de las 2 de la tarde. Pero a las 6:50 de la mañana hace ingreso la víctima, que es Fernanda, de 28 años, junto a otras 2 mujeres que serían sus amigas. Ingresan en un vehículo y posteriormente pasan las horas, y a eso de las 12 de la mediodía ya es cuando estas mujeres dejan este local, este motel finalmente, y la administradora se acerca a la habitación porque había pasado el tiempo que ellos habían contratado. Ellos fueron a la habitación VIP de este motel, que son 4 horas finalmente donde uno termina prestando el servicio a este punto, y acá por 44.000 pesos estuvieron en este jacuzzi especial, además con toda esa zona. Y además acá lo que tiene que establecerse, ¿quién eran estas 2 mujeres? Bueno, posteriormente llega la pareja de la víctima, de esta mujer de 28 años, llega a este lugar a ver qué estaba ocurriendo, porque la mujer, la víctima en este caso, habla por teléfono con la mamá, le manda unos mensajes de audio. La verdad, nosotros tuvimos acceso a estos audios, son muy potentes, porque ella le pide auxilio, le pide que la vaya a buscar,
pero no entrega contexto de qué es lo que estaba ocurriendo. Solo pidió que la fueran a sacar de ese punto. Acá, ¿qué es lo que ocurre? Que ella llega porque le pasa la ubicación del teléfono y así se descubre un poco todo este puzzle policial. Pero de momento se desconoce quién estaría detrás de la muerte. Por eso está trabajando ahora Carabineros para poder establecer si hay intervención o no de terceros, porque acá es bastante extraño cómo estas mujeres que la acompañaron posteriormente la dejaron completamente abandonada en esa habitación. Los quiero invitar a revisar lo que conversamos con la madre durante esta mañana, que nos entregó también detalles de qué podría haber detrás de la muerte de su hija de 28 años. Ella me llamó por teléfono. Mamá, ven a buscarme, me van a matar, mamá. Por favor, apúrate. Tengo unos audios de ella y no podía llegar porque el teléfono estaba medio malo. Se me apagaba, se me prendía. Mando a la pareja que tenía. Y él fue con las muchachas supuestamente que estaban con ella. Porque yo sé que ellas fueron también, porque andaban también 3 personas. Sí, eran amigas de ella. Y porque ellas subieron una foto desnuda, se pusieron a pelear, a discutir. Y yo creo que eso es lo probable, que se le llegó información al marido. Y eso fue lo que terminó en eso. Y ella cuando me llama me dice, mamá, mire, me van a matar. Y después cuando yo, apúrese, pues venga a buscarme. Y cuando escucho el último audio, estaba como ya agonizando. O sea, aquí, Jan, para ir aclarando un poco este caso que ha costado desde la mañana entender realmente lo que pasó, ella logra hacer una llamada a su mamá o le manda mensajes de audio, sí, al parecer, ¿no? Y esa pudiera ser la prueba clave respecto de que le estaba pasando algo y además que ella atribuye responsabilidades a las personas que estaban con ella, ¿no? Sí, acá primero, manda un audio a través de WhatsApp, le manda un mensaje diciéndole que necesitaba ayuda, que la fueran a buscar, básicamente a rescatar a este motel. Y posteriormente le manda la ubicación por GPS del lugar donde estaba. Por eso es que después llega la familia al lugar. Porque en un principio, Carabineros cuando llega no tenía ninguna forma de poder establecer la identidad. Claro. Hay que recordar de que muchas veces los moteles no tenían un registro de huéspedes. Entonces, solamente se podía ver por la patente del vehículo y ahí empezar ya a cotejar quiénes podrían ser las personas que se trasladaron hasta ese punto. Pero ponga atención a lo siguiente, porque se revisa la patente y es de una de las mujeres que finalmente se traslada a ese lugar, pero ellas llegaron durante la madrugada, llegan a las 6:50, pero ellas estuvieron toda la noche y el sábado juntas, compartieron, y incluso un antecedente a considerar, lo que conversamos con la madre. Aparentemente, estas amigas que la habían acompañado a este motel, cuando posteriormente estuvieron las 3 juntas, tuvieron una pelea, discutieron, e incluso se habrían ofrecido disparos, según lo que dieron a entender. Y acá, ¿qué es lo que ocurre? Que posteriormente se abuenan, recupera esta amistad, entre comillas, y se van a celebrar a este motel allá en Quilicura. Y acá se sacan fotografías al interior de este motel y es la víctima quien aparentemente lo comparte en una red social y genera el enojo de una de las mujeres que estaba junto a ellas, que sería una de estas amigas. Y ahí, posteriormente, se genera esta situación bastante dolorosa, podríamos decirle, porque acá se desconoce qué ocurre en estos puntos. Porque la mujer fallece y posteriormente estas amigas se van en el vehículo y le dejan abandonada. Entonces ahora lo que hay que establecer si la persona fallece cuando estaban las mujeres o posteriormente cuando se retiraron del motel. Es ahí las preguntas que se están tratando de resolver de parte de la Fiscalía. Porque lo que declaran las amigas, entre comillas, ¿no? Uno también está a lo mejor en entredicho si son realmente o eran realmente sus amigas, pero las personas que la acompañaban después declaran que cuando ellas se fueron del lugar, ella aparentemente estaba con vida, ¿no? Sí, eso es lo que ella señala. Ahí está la diferencia en las declaraciones. Dicen totalmente lo contrario. Claro. Exacto, esa es la gran diferencia. Entonces, lo complejo acá es que al menos las cámaras de seguridad no están dentro de las habitaciones, por un resguardo de privacidad. Al menos lo que nosotros sabemos desde afuera. Pero el Laboratorio de Criminalística y OC9 de Carabineros, que lideran esta investigación, están revisando las cámaras que están fuera de este motel. Hay que recordar que ellas llegan, al menos lo que nosotros pudimos saber de cómo funciona este motel, uno ingresa, evidentemente se va a una habitación privada y que tiene además su estacionamiento privado. Es decir, no tiene ninguna conexión o interacción con un tercero. Entonces solamente ingresan y directamente se van a la habitación y posteriormente se hacen los cargos, etcétera, en este caso. Pero acá, lo importante es poder establecer si el fallecimiento de esta mujer ocurre cuando estaban estas dos amigas o posteriormente. ¿Y qué es lo que se sabe al menos en el parte que entrega Carabineros? Cuando llegan al lugar, Carabineros, que son avisados por la administradora, porque acá la administradora va a la habitación porque ya había pasado el tiempo que habían contratado.
Entonces va a decirles como, chicas, sabe que se acabó el tiempo, tienen que abandonar la habitación, pero cuando llega a la habitación se encuentra solo con esta chica que estaba ahorcada con una toalla en este jacuzzi. Era toda la escena del crimen que tenía ella presente y ella ya llama a Carabineros y le entrega esta información. Claro. Por eso es que ahora lo que cuesta poder establecer qué ocurre en esta hora en que las mujeres se van y posteriormente se descubre este hecho. Lo que sí les quiero comentar algo, de que existe una información que no está confirmada, es que la pareja de la fallecida es trasladada por estas amigas, pero estas mujeres al ver la presencia policial no se acercaron más, aparentemente se acercaron lo suficiente para dejar a este hombre y posteriormente se fueron, pero ellas no se acercaron en ningún momento a entregar su versión, su declaración, O sea, y de ¿no han hecho las declarado familias la indican que no causa? han podido contactar